Vamos a terminar entonces con este último estudio de cómo ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Vuelvo a repetir, este es el libro de Pastor Miguel Núñez, el que hemos estado usando para extraer de él los temas que hemos impartido: el propósito de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la santidad de la iglesia, y ahora una de las cosas que nos lleva a tener mucho cuidado también dentro de la iglesia y que a Dios no le agrada. Recordemos que una de las cosas que dice el Señor respecto al mundo es que cualquiera que se constituye, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y veamos por qué. Juan capítulo 17, versos 14 a 18 dice de esta manera, en la oración que Jesús hizo al Padre por su iglesia. Jesús dijo así, oró así: yo les he dado tu palabra, en esa oración, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nota eso que dice ahí al final. Así yo los he enviado al mundo. ¿Cuántas cosas haría usted para tratar de mantenerse puro o vivir una vida de santidad o una vida que agrade a Dios? Algunos podrían decir, bueno, mientras menos me relaciono con el mundo, va a ser más fácil. En el siglo IV, después de Cristo, surge el movimiento monástico. ¿Cuál es el movimiento monástico? Monasterios. Y dentro de los monasterios, ¿quiénes estaban? Los monjes. Ellos pensaban que el hecho de aislarse del mundo, de aislarse de las demás personas, iban a llevar una vida santa y pura delante de Dios. Bueno, los monjes querían llevar eso a santidad, ese tipo de santidad. Pero en verdad, hermanos, no sé si fue buena idea. Los primeros monasterios, entonces, pensando que el mundo y todo lo relacionado con él era pecaminoso, algunos no se aislaron como los monjes. Algunos prefirieron abstenerse de todo tipo de relación, por ejemplo, de pareja. O renunciaron al matrimonio, hicieron votos y enfatizaron una vida de oración y meditación. Y cada vez que su carne le decía que lo impulsaba a hacer algo malo, pues se laceraban el cuerpo como penitencia, como castigo, etcétera, etcétera. Por muy buenas intenciones que tenían estos hombres, pregunto, ¿era esa la voluntad de Dios? ¿Es lo que Cristo mandó a hacer o por lo que Cristo estuvo orando por su iglesia? La respuesta es un contundente no. Absolutamente no. Pues el mismo Señor nos mandó a salir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hablando de esconderse, recordemos el pasaje de Mateo 5, que dice así: vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16, que es el que más me sé de memoria:
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no escondidas, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Por tanto, el aislamiento, el encierro de los cristianos en un cuarto para ser allí puros o santos, no fue el buen modelo, no fue el modelo enseñado por Jesús. Él comió con recaudadores de impuestos, el Señor Jesucristo. Habló con prostitutas, habló con ricos, con pobres, con endemoniados, con enfermos, con ciegos, con paralíticos. Él estuvo entre ellos, no se escondió. Él dijo en su oración: yo los he enviado al mundo, solo te pido que los guardes del mal. En esa oración poderosa, Jesús está enviando a su iglesia al mundo, a que en medio del mundo, estando en el mundo, la iglesia sea luz refulgente del amor de Dios. Somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. Debemos entonces cumplir esa función en el mundo. Hasta aquí entonces vamos entendiendo que debemos estar en el mundo porque así lo pidió el Señor Jesucristo. Pero por otro lado, hay advertencias. Y también debemos tener cuidado porque debemos guardarnos del mundo. Es decir, vayan al mundo, prediquen el Evangelio, pero mucho cuidado, no se contaminen con el mundo. Lamentablemente por años las iglesias, asambleas locales, me refiero, digo asamblea de iglesias locales, no a la iglesia universal, las iglesias locales o asambleas han sido permeables a culturas y pensamientos que no proceden del sentir de Dios. Están alejados totalmente del sentir de Dios. Lo vimos en la iglesia de Corinto, cuando estudiamos Corinto, como muchos de los hermanos de la iglesia querían mantener ciertas costumbres aprendidas antes de conocer el Evangelio y querían llevarla a la iglesia. Así por siglos la iglesia, por medio de sutilezas de hombres, ha pasado y ha sido permeada por el mundo. La peor de las decisiones de las iglesias ha sido seguir las orientaciones de los hombres y dejar de lado la palabra de Dios, que es la fuente de todo principio, valor y práctica cristiana. Y es precisamente este el primer punto de por qué la iglesia podría contaminarse estando en el mundo. ¿Cómo la iglesia puede contaminarse estando en el mundo? En primer lugar, cuando se abandona la centralidad en la palabra de Dios. Cuando se abandona la centralidad en la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro. Pareciera un libro de historia porque muchos lo ven como un libro de historia. O lo ven como un libro emocional, donde cuando tengo ciertos problemas, acudo a un salmo y me llena de energía. La Biblia es más que eso. La Biblia es la revelación especial de Dios, donde Dios le ha dado a conocer al hombre lo suficientemente bien para que el hombre y la mujer de Dios pueda crecer, pueda perfeccionarse en una vida piadosa, acorde a su voluntad. Amados, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, algunos deben saberlo de memoria, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice perfecto, no es que va a ser sin pecado, sino maduro más bien, o íntegro, que no le falte nada. Un precioso salmo, del Salmo 119, verso 105, dice otro pasaje muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El verso 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar y obedecer tu palabra. La palabra de Dios es faro y guía para la iglesia. Es la brújula que marca la dirección hacia dónde debemos caminar. Incluso nos advierte de los peligros que hay que enfrentar en ese caminar. Nos da las indicaciones para que podamos enfrentar cada peligro. Amado, la palabra de Dios es útil para todo aquello. Y si usted busca en su Biblia, Josué, capítulo 1. Mira lo hermoso que dice este pasaje, Josué capítulo 1, respecto de la escritura. Verso 8. A todos nos gusta el verso 9. Mira que te mato, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiere que vaya. Ese es el verso 9. Pero el 8, ¿qué dice el 8? Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es guía, es luz, es faro. Entonces, considerando tales afirmaciones, no meditar en la palabra de Dios, y peor aún, que no se predique la palabra de Dios en la iglesia. Por favor, ¿hacia dónde va una iglesia? Que sus miembros no escuchan ni viven la palabra de Dios. Simplemente se pierde la guía y se empiezan a buscar caminos alternativos. Como dice por ahí una aplicación, recalculando. Dice uno por allá, cuando eso sucede, dice uno por allá: síganme a mí, yo los guiaré a la bendición de Dios, aleluya. Pero deben dar sus ofrendas para que puedan recibir el doble de las bendiciones de Dios. ¿Cierto? Sale otro por allá. Traigan esta tarde pañuelos rojos, o traigan sus botellas con agua, y acá las mezclaremos con agua bendita y purificada, y verá el milagro y la solución para todos sus achaques. Y lo que estoy diciendo ahora no es algo que estoy inventando, es algo que vi en la tele hace poco, en un canal 14 por ahí, o 15, no me acuerdo qué número, de la televisión. Y muchas personas daban testimonio, diciendo: ay, de que me tomé el agua bendita, se me quitaron todos mis problemas. Y créanme, por favor, van cientos y miles de personas tras esos lobos rapaces. Cientos y miles de personas. ¿Qué pasó? Dejaron la palabra de Dios porque no se les predica. Muchos se desvían del camino. Muchos, en vez de acercarse a Dios, cada vez más se van alejando. Y lo peor es que piensan que llegarán a la vida eterna. Cuando la palabra de Dios pierde importancia en la iglesia, amados, que es donde está la sabiduría, en la palabra de Dios, el hombre dejará de ser sabio.
Cuando el predicador deja de predicar la palabra de Dios, se acabarán los desafíos y las exhortaciones, las correcciones, se acabará el buen consejo de Dios. Ya no será lo mismo, ya no será malo ofender a Dios, ya no habrá hombres de Dios que digan, dejen de pecar porque eso no agrada a Dios, dejen de mentir, dejen de robar, dejen el pensamiento del mundo. Huyan de las pasiones de la carne. Ya no habrá hombres que digan deben vivir en santidad. Cuando se pierde la palabra en la iglesia, lo más importante será compartir unos con otros. La pasaremos bien, y mira que la pasaremos bien, pero ¿qué importa a los demás? Nos vemos el próximo domingo y así sucesivamente. La única manera de conocer a Dios, amados, y vivir una vida conforme a su corazón, una vida conforme al corazón de Dios, es aprendiendo su palabra y poniéndola en práctica en toda nuestra manera de vivir. Es una de las tantas reuniones, que tenemos como equipo pastoral de la iglesia. Un día le dije a mis hermanos queridos, no es que lo estemos haciendo, pero tengo miedo de estar llenando de conocimiento a la iglesia y no desafiar a la iglesia por medio de su palabra. Deben recordarse los chiquillos. Creo que es el sentir de estos humildes servidores de la iglesia, que sea predicada, que sea enseñada su palabra. Ese es nuestro deseo y oramos para que esa palabra produzca el fruto en sus vidas, como también en nuestras vidas, pero que sean fruto de bien, fruto de esperanza, fruto de santidad. Tengo miedo de que un día el Señor me pida cuentas de por qué no predicamos la palabra. La misma palabra produce dolor cuando la vida del creyente no está en buenos pasos. Cuando vas lejos del Señor, una mano amiga puesta en tus hombros con un consejo de la palabra de Dios te hará recapacitar y volver al Señor. La Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que traspasa hasta partir el alma. Ella hace todo el trabajo. Suficiente la palabra para ello. La única preocupación de nosotros como predicadores es predicarla, enseñarle su contexto, aplicarla correctamente. Lo demás, Dios se encargará de todo a través de su palabra, porque su palabra tiene poder para partir el alma. En la palabra, hermanos, va ese poder de Dios obrando en sus corazones. Es más, cuando se predica la palabra de Dios, la palabra se encargará de llevar a las personas a la iglesia para que la escuchen. De alguna manera, Dios pondrá en la mente de algún vecino o amigo, no importa de dónde sea, y le dirán, vayan para allá. Allí hay una pequeña iglesia donde se predica mi palabra. Porque hay tantos y tantos que andan sedientos, necesitados de escucharla y van de un lugar a otro sin hallarla. La encomendación del apóstol Pablo a Timoteo fue: predica la palabra, una y otra vez predica la palabra. El Señor se encargará del resto. En primer lugar, vimos cuando se abandona la palabra de Dios como centro de nuestras vidas. Es un peligro evidente. Segundo, cuando la experiencia humana está por encima de la revelación. Aunque se desprende del primer punto, solo quiero mencionar acá lo siguiente. Muchas iglesias se enfocan en vivir y sentir experiencias. Si bien es cierto, una palabra bien dada
una canción con una preciosa letra derivada de la palabra de Dios emociona, te hace llorar. Cuando reconoces a Dios en esos cánticos, por ejemplo. Pero desdichadamente en muchas iglesias, a la hora del culto, es hora del show para los asistentes. El enfoque de las iglesias no es adorar a Dios. El enfoque de las iglesias no es escuchar a Dios. El enfoque de las iglesias es que queremos que el que venga se sienta bien. No importa que él llegue a la iglesia y esté muriéndose espiritualmente. Lo importante es que se sienta bien entre nosotros. Y voy a hacer aquí una dramatización. ¿Y cómo te sentiste entre nosotros? Bien, dirá la visita. Pregunta, ¿Dios habló hoy a tu vida? Sí, ¿en qué aspecto? Nada, me sentí muy bien. Qué lindo cantan aquí los músicos. Y qué lindo habla el predicador. ¿Y qué entendiste del mensaje? Que Dios me va a bendecir. Que soy un vencedor. Que levante mis manos y estará todo bien. ¿Algo de qué arrepentirte? No, nada. Soy una buena persona. ¿Y por qué eres buena persona? Porque me pidieron que diera todo lo que traía en mi cartera. Y me siento feliz por haber dado todo. ¿Y ahora cómo te vas a tu casa? No tengo idea. Pero lo di todo. Me siento feliz por ello. Bueno, la invito para el próximo domingo. Tendremos más cánticos y coros y también el baile de la Macarena, para completarlo. Hermano, me puse un poco dramático y pesado, pero siento decirles que no se exagero. Lo que estoy mencionando aquí es cosas que he visto en videos de iglesias que pasan su tiempo de adoración como si fuese un show mediático, bailando, saltando y en cualquier cosa. Y créame que todo está así planificado. La experiencia humana, siéntese bien, siéntase contento, eso es lo importante. Pero la palabra de Dios se ausenta de todo. Venimos a un culto, pero Dios no es el invitado especial. Dios no es el que no es a Dios a quien cantamos. La música no es para Dios. Simplemente es para ganar más gente que vengan a disfrutar de un tiempo, no importa que se estén muriendo en el infierno. La experiencia humana por sobre la revelación divina es otro gran problema de las iglesias, aparte de sacar la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas. En tercer lugar, la trivialización de la adoración en la iglesia. Cuando trivializamos la adoración en la iglesia, simple es cuando no reconocemos a quién estamos adorando. Cuando digo que es algo trivial, es cuando se considera que es algo común, sin importancia alguna. Algo trivial es algo que carece de importancia, no tiene valor, es algo común. Entonces, si nosotros trivializamos la adoración, es porque no reconocemos a quién estamos adorando. ¿Se imagina usted adorar a Dios sin reconocer quién es Dios verdaderamente? ¡Qué locura, hermanos! Cuando el creyente minimiza la grandeza de Dios, su adoración se reduce, se corrompe y la iglesia se extravía. Se confunde entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Ezequiel 22 dice, y escuchen bien, verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Los que estaban a cargo de guiar al pueblo espiritualmente, dice aquí el Señor, violaron mi ley y contaminaron
mi templo, para decirlo de otra manera. Entre lo santo, dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Verso 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presas derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Les suena eso? Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová. Y Jehová no había hablado. Esto es lo peor de lo peor en un culto a Dios. Los sacerdotes violan la ley de Dios. No había diferencia entre lo santo y lo profano. Lo profano es aquello que no es sagrado. No había distinción entre lo inmundo y lo limpio. Matar para ganar dinero era tarea de los príncipes. Y los profetas hablando en nombre de Dios, pero Dios no le había encargado ningún tipo de mensaje a ellos. ¿La creen o no la creen? No podía ser peor. Cuando esto es llevado al contexto de la adoración dentro de la iglesia, el resultado de la adoración es superficial. Créanme que las alabanzas no pasan del techo. Puede producir emocionalismo, pero no emoción por la adoración. Se puede convertir en algo superficial, por momentos podría ser irreverente. Lo espiritual estará vacío. Es muy triste que muchas personas dentro de las iglesias se rehúsan a ser confrontadas y a ser transformadas a Cristo. En vez de eso, prefieren sentir y experimentar. Cuarto lugar, el mercadeo dentro de la iglesia. Cuando adaptamos el mensaje al antojo del hombre, cuando yo quiero que de aquí se diga lo que yo quiero decir, no lo que la palabra dice. ¿Ha escuchado hablar usted del evangelio de la prosperidad, cierto? ¿Sí? Mucho. Si no lo has escuchado, mejor. El objetivo de este supuesto evangelio no es otro que el engaño a través de la manipulación psicológica de las personas, promesas infundadas, textos mal usados o fuera de contextos, te hacen sentir culpables porque no vendiste tu casa o tu auto para darle una ofrenda al supuesto pastor. Qué pena me da, hermanos. Tanta gente engañada, abuelitas perdiéndolo todo, gente quedándose sin nada en la calle. Tengo un familiar en Cuba, un primo muy querido, y en el año 2017 estuve por última vez en Cuba. Y me encontré a ese primo, a quien quiero mucho, por cierto, y me dijo que estaba pensando en ofrendar sus tierras al Señor. Ahí me saltó espera, ¿cómo es? ¿A quién? Al Señor. Él estaba en sus primeros pasos como creyente. Y créanme que son los más fáciles de engañar. Y claro, en esos días se estaba proliferando en mi pueblo natal este llamado evangelio o falso evangelio de la prosperidad. Yo le advertí que no lo hiciera, que eso no era para Dios, era para esos ladrones que con astucia del diablo andan despojando a las personas ignorantes de todo lo que tienen por una supuesta bendición de Dios. Si lo haces, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar más. Son sus frases típicas y después te culpan por no hacerlo.
y tú te sientes pésimo. Y muchos lo creen, porque usan la Biblia, usan este libro, pero la usan a su antojo. En nuestra iglesia usted no encontrará eso, espero que nunca. Las ofrendas son, ¿cómo se dice que son? Voluntarias. El pastor y los ancianos no les pedirán dinero, prometiendo bendiciones extras por dar. Libre, Señor, a nuestra congregación de tales prácticas mundanas. Las ofrendas son administradas por hermanos fieles y temerosos de Dios. En ese sentido, no se imagina la tranquilidad que tengo como pastor. Pero desviar el mensaje de Dios para obtener ganancias, esas son prácticas diabólicas que no pueden pasar en nuestra iglesia de ninguna manera. Hasta aquí hemos visto algunos puntos que afectan a la iglesia a ser conforme al corazón de Dios. Es imposible con estas cosas que acabo de mencionar, estos puntos. Por último, la iglesia debe buscar siempre la aceptación de Dios, no la de los hombres. La iglesia debe estar conformada a los principios y valores que enseña Dios en su palabra. No debe estar basada en enseñanzas de hombres que ven con ligereza la santidad y la verdadera adoración a Dios. La iglesia debe darle a Dios el valor que tiene realmente. No debemos minimizar a un Dios tan grande, tan sublime y todopoderoso. La iglesia no puede olvidar que Dios es justo y que todo lo que hagamos fuera de su voluntad tendrá justa retribución. La iglesia debe siempre buscar a Dios, que Dios sea siempre el centro de su adoración, que sea el centro de la predicación, que sea la música que escuchamos, que sea el canto con el que cantamos, que sea la ofrenda que damos, que sea el corazón de cada hermano, que sea el llanto y el gozo de ser cristianos, de ser sus hijos. Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe ser agradable a Dios. Todo, sin excepción, debe de oler a Dios. Oler a Dios. Nuestra mente debemos saturarla de su palabra. Nuestro tiempo debe estar siempre para servirle con devoción, honradez y dignidad. La iglesia debe permanecer en el mundo, sin ser del mundo. Debe evitar contaminarse con los cantos de sirenas del mundo, que te llevarán a la más profunda depravación del alma. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Entiende eso? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque simplemente, amados hermanos, esto ocurre cuando se predica la palabra y se enseña sin ningún tipo de contaminación o adulteración de la misma. Usted cuando habla la palabra, eso va a sonar como agravio a aquellos que no conocen del Señor. El mundo odia a las iglesias. El mundo odia a la iglesia del Señor. Y más aún cuando ésta se predica de verdad. Porque la iglesia no ha de gustar al mundo. Dios es muy claro, amados. Santiago 4 dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Jesús oró por la iglesia, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad y la madurez
de una iglesia conforme al corazón de Dios es pasar tiempo suficiente en aprender y obedecer su palabra. No hay otro, hermanos. Si una iglesia no estudia la palabra de Dios, va a ser una iglesia inmadura y va a ser una iglesia que se va a dejar llevar por vientos de doctrinas para donde quiera que vaya. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si aún hoy sientes que tu corazón no es conforme al corazón de Dios, aquí está el consejo: escudriña su palabra, porque como martillo quebrantará la roca que hay en ti. Dios es lo más grande y tiene que ser reconocido así en cada instante de la vida de la iglesia, en cada creyente, en los jóvenes, en los adultos, en las damas, en los niños de la iglesia. Porque Dios es santo, 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 el Dios omnipotente. ¿Cómo ser una iglesia conforme al corazón de Dios? Para terminar, siendo una iglesia que cumple su propósito. Y no hay mayor propósito que dar y proclamar la gloria de Dios. Una iglesia cuyo fundamento es Cristo. Él es la roca. Él es el fundamento y somos llamados a construir sobre ese fundamento. Y no hay otro. Somos llamados a edificar con santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sean santos, porque Él es santo, dice el Señor. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas, en toda vuestra manera de vivir. Y por último, aunque estemos en el mundo, no le demos espacio en nuestra iglesia, pues nada tiene que ver con nosotros en la adoración, nada tiene que ver con nosotros en la predicación, nada tiene que ver con nosotros el mundo, con nuestros principios y valores. Debemos estar firmes siempre, hermanos, en obedecer la palabra de Dios, que ella sea nuestra guía, nuestra luz y nuestro camino. Anhelo de todo corazón que sigan llegando personas a nuestra congregación. Lo anhelo más cuando esto sea resultado de la predicación de la palabra de Dios y la conducta santa y sin reproche de cada uno de nosotros como sus miembros. Que nuestra amada iglesia sea siempre, y siempre será nuestra oración como pastor, que nuestra amada iglesia sea siempre una iglesia conforme al corazón de Dios. Que el Señor nos bendiga.